Bueno, buenas tardes, señoras y señores, amigos. Es para mí un honor intervenir en esta mesa de revisión sobre la investigación, desarrollo e innovación en inteligencia artificial sanitaria, en el marco de la tercera semana de la inteligencia artificial organizada por la Facultad de Derecho de Sevilla. La incorporación de la inteligencia artificial en el entorno de salud supone un avance estratégico de gran impacto, no solo para la mejora de la asistencia y de la gestión clínica, sino también para afrontar retos éticos y legales emergentes. Las líneas de investigación e innovación en este ámbito reivindican la colaboración interdisciplinar y el compromiso institucional para asegurar que el desarrollo tecnológico esté orientado a la excelencia, la equidad y la protección de los derechos fundamentales. Confío en que este encuentro contribuya a afianzar el liderazgo de nuestras instituciones en este sector y a consolidar una inteligencia artificial sanitaria responsable, innovadora y plenamente alineada con los valores del derecho de la medicina. Yo creo que este es un avance realmente importante. Yo recuerdo, por la edad que tengo ya, cuando se pasaron del papel en todo, lo escribíamos todo a mano, en todos lados, igual que los abogados, lo tomaban las notas todo a mano, y cuando aparecieron los ordenadores, aquello se avanzó mucho, se avanzó, a lo mejor pegamos en un año un avance de 10 años, pero la inteligencia artificial llega mucho más, es mucho más rápida, no es de ahora, viene ya del año 1995, pero ahora es cuando está bien, hubo un paro y ahora ya hay una eclosión de la misma, y esto va a dar una rapidez en la transformación digital verdaderamente, diría yo, alucinante. Y creo que todos tenemos la obligación moral, todos aquellos que estamos, tenemos que dar una solución a todos los problemas que la sociedad tiene, estemos bien preparados para poder seguir el ritmo tan acelerado que tiene esto. Esto no es de 10 años como los ordenadores, esto a lo mejor representan 100 años de avance y tienen que ser una de las cosas que yo no sé si se habrá dicho ya o se tiene que decir, lo que sí está claro que todos los software de la inteligencia artificial tienen que valorarse como si fueran medicamentos, tienen que estar avalados y homologados por Videopharma y por la autoridad pertinente. Y eso hay también que saberlo, que aquellas personas que usemos eso tienen que ser derechos perfectamente documentados. En esta mesa, que sabéis todos que es la revisión de la investigación, desarrollo e inmersión en la sanitaria, van a intervenir Javier Montero, aquí a mi izquierda, que es CEO y co-founder de Suning Consulting, hablará sobre la propiedad intelectual de la inteligencia sanitaria, hablará sobre la protección de la propiedad industrial e intelectual de la IA. Yo he tenido la suerte de trabajar con ella, he trabajado muchos años en la administración pública, en la Junta, y la verdad es que tiene un gran conocimiento y ahora nos está ayudando a todo el equipo médico de Andalucía y también ahora a nivel nacional con una vamos a hacer ¿cómo se llama? Un máster que va a durar pues prácticamente 8 o 10 meses, que va a ser para todos. Yo creo que los abogados lo tienen, todos aquellos colegios profesionales que quieran participar en ese máster tienen la obligación de ponerlo en valor lo suficientemente para que se inscriba la gente, porque es una oportunidad para que todos nuestros colegiados puedan trabajar con la inteligencia artificial con conocimiento de causa. Después a Pedro Luis Navarro, CEO de Club Cube, que hablará sobre la posibilidad de la inteligencia artificial sanitaria en una cosa realmente importante, la diabetes. Cada día hay más diabetes y cada día hay más diabéticos. Desde que nacen muchos niños, en el primer mes de vida son diabéticos. Y evidentemente antes, si todos acordáis, que estaban siempre pinchando a los niños y iban a desangrarlo cuando te pinchase. Bueno, y a los adultos
Yo que soy diabético ya de mayor, pues al principio teníamos todos los dedos ya prácticamente sin sentimiento, sin sentir, porque nos pinchábamos constantemente para ver cómo estaba. Bueno, pues Pedro Luis y su equipo, Pedro Luis Navarro, han desarrollado un sensor que no se aplica por inyección, sino que se aplica como se tienen que aplicar todas las cosas modernas, y que es nada más que por ser rozando la piel. Ya lo explicará ahora en su momento, que es uno de los desarrollos que se quiere hacer con las vacunas. Hay vacunas que se quieren desarrollar que es a través de los poros de la piel. No solamente ya tienen que ser inyectables. Ya sabéis que la vacuna de la gripe, aquellos que tienen niños, ahora son por vía intranasal. Aquí es hasta los 18 años, pero por ahí en Estados Unidos es hasta los 49 años. O sea que si alguno jovencillo se lo quiere poner, se la puede poner, porque es mucho más eficaz que la pinchada. Tenemos también José Antonio Trujillo, vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga y director de Com Málaga Health Club. Hablará sobre 20 promesas de la inteligencia artificial y una reflexión necesaria. Yo creo que sí, tenemos que reflexionar muchísimo sobre esto, porque lo que se nos viene encima, sobre todo aquellos que vamos ya pasados de rosca por mucho tiempo que hemos estado trabajando, pues si nos da esa reflexión necesaria, eso da los puntos sobre la IE, estoy seguro que nos vendrá bien a todos. Y Ángel Serrano Alarcón, científico de datos e ingeniero biomédico de la Fundación Progreso y Salud de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Yo creo que una ola de juventud que llega aquí y que evidentemente va a poner seguramente también los puntos sobre y sobre todo en aquellos algoritmos que tenemos que conocer bien para hacer una inmersión en la inteligencia artificial. Yo me voy a sentar ahí en la primera fila porque así os veo muchísimo mejor y mi compañera de Huelva se va a quedar aquí por una sencilla razón, porque los políticos no tienen espera y a las 7 de la tarde me espera un político que necesito hablar con él, porque con los políticos hay que hablar, además de otras cosas, pero yo voy a hablar con él claramente. Así que espero que lo paséis muy bien. Bueno, gracias, José. Bueno, me recoloco un momento. Aquí la jefa, sí. Bueno, vamos a continuar entonces con la mesa. Vamos a hacer una exposición, cada uno de los ponentes, que sea una exposición de unos 15 minutos aproximadamente, y después para tener oportunidad de crear un coloquio. Empezamos por Javier Montero, cuando quiera. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la facultad y especialmente a Alfonso y a Manuel la invitación a formar parte de la jornada. La acepté sin saber exactamente ni a lo que venía, ni lo que tenía que hablar, ni cuál era el público objetivo, ni nada. Pero bueno, hablando con Manuel me dijo que enfocara que uno de los temas candentes del mundo de la inteligencia artificial es toda la parte de protección de resultados, de propiedad industrial e intelectual y de cómo establecer los modelos de colaboración y de desarrollo de la tecnología, con lo cual, pues bueno, pues el tema es tedioso y arduo, pero trataré de sintetizar y trataré de daros algunas pinceladas de cuáles son las tendencias y lo que actualmente se viene. Yo estuve 16 años trabajando en la Junta de Andalucía como responsable de propiedad industrial e intelectual y toda la parte de colaboración con la industria, transferencia y emprendimiento para todo el sistema sanitario público de Andalucía. Para que os hagáis una idea, el año pasado dejé la Fundación con 1.800 títulos de propiedad industrial, siendo la segunda entidad más importante a nivel nacional detrás del Consejo Superior de Investigación Científica. De esas 1.800 registros de propiedad, aproximadamente el 37% eran del sector TIC. Estamos hablando de 14 años de desarrollo de investigación en el que prácticamente el 40% va por ahí. Y evidentemente si haces un desglose de todo ese 40%, pues la gran mayoría de elementos eran algoritmos inteligentes y temas muy relacionados con la inteligencia artificial.
Por lo tanto, fue uno de los temas en los que tuvimos que meterle mano y tuvimos que saber cuáles eran los modelos de valorización, primero para hacer posible que la ciencia y la investigación que se estaba desarrollando en el sistema sanitario pudiera llegar a mercado y, evidentemente, a la actividad sanitaria, y segundo, porque nos enfrentábamos contra algo completamente novedoso y que no sabíamos por dónde organizar, ¿no? Evidentemente, las modalidades de propiedad industrial son tres. Propiedad industrial, que abarca todo lo que son patentes, modelos de utilidad, marcas, variedades vegetales. La propiedad intelectual, que son los derechos de autor que protegen determinadas obras creativas, ejemplo, todo lo que son programas y algoritmos. O el secreto industrial, que es una información confidencial que te otorga una ventaja competitiva en mercado frente a terceros, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos claves que os quiero dejar aquí encima de la mesa? Porque, evidentemente, de este tema podríamos estar hablando horas. Yo creo que tenéis que tener en consideración algunas premisas esenciales de cara a bueno, pues cuando volváis a vuestros respectivos centros, muchos de vosotros estáis en academia, sepáis exactamente qué es lo que podéis tener y saber que, evidentemente, tenéis estructuras que os pueden ayudar de cara a la protección y de cara al desarrollo. Los conceptos claves en cuanto a protección son tres. ¿Cuál es el objeto de la protección? ¿Qué requisitos te va a exigir la normativa? Y la duración que te va a permitir. Frente a lo que muchas personas consideran una patente, no es un derecho de llevar a cabo una explotación en exclusividad en un determinado territorio. Una patente es un derecho de exclusión para que terceros o para que impidas que terceros puedan llevar a cabo la protección o la comercialización de un determinado producto en un determinado territorio. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que decidir es en qué países vas a llevar a cabo la protección. Esto te va a otorgar un derecho, en el caso de las patentes, de 20 años, en el caso de los modelos de utilidad, de 10 años, y que además tenemos que tener en consideración que la patente tiene que ser reproducible y publicable. En los 28 años que llevo trabajando en el ámbito de la biomedicina, biotecnología, en el ámbito de la innovación, yo creo que el discurso en referencia a si se debe publicar, se debe patentar, inicialmente estuvo en boca de toda la comunidad científica. Hubo muchísima polémica de si era importante, si no era importante, si deberíamos de abrir la información al público objetivo. Y de hecho, al principio tuvimos que tuvimos que predicar muchísimo para que la gente entendiera la importancia de proteger los resultados, sobre todo en el campo de la biomedicina, y no publicarlos. Cuando tú publicas, divulgas directamente al mundo, pero lo que provocas es que no haya una exclusividad y lo que provoca es que haya una falta de interés por parte del mercado y el tejido industrial para poder llevar a cabo la comercialización de este producto. En biomedicina estamos hablando que cualquier desarrollo tecnológico, ya sea un medicamento, una terapia avanzada, un dispositivo médico o un algoritmo, requiere de cientos de millones de euros en el procedimiento de validación. La protección de una patente, para que os hagáis una idea, solo en los 30 primeros meses, que ahora lo veremos, puede estar por encima del 1.000.000 de euros, solo el primer año. Luego se van sumando los gastos para la gestión de cada uno de esos expedientes. Mantenerlo en secreto industrial, que es otra de las alternativas, lo que te facilita es que evidentemente tienes una exclusividad, pero nadie conoce lo que tú tienes. Por lo tanto, cuando tú quieras llevar a cabo una comercialización de tu solución, vas a tener muchísimos problemas, dado que tienes que empezar prácticamente de cero. Esa es una de las razones que las patentes ofrecen. Te ofrecen una exclusividad en mercado, una posibilidad de excluir a terceros de cara a la comercialización, pero también te facilita una publicación. ¿Por qué? Porque es imprescindible para llevar a cabo la comercialización de un resultado de investigación que se divulgue. Y que se divulgue cuanto más, mejor. Si son Q1, mejor. Cualquier comercialización de cualquier producto biomédico requiere de una divulgación continua que favorezca que en simposium, congresos, seminarios, ferias, se dé a conocer la evidencia científica sobre la que está desarrollada. La estrategia de protección esencialmente son una serie de fases, ya hemos visto que son 20 años, pero lo crítico y lo esencial son los 30 primeros meses, donde continuamente tenemos que estar contestando a las distintas agencias reguladoras, distinta información, para detectar varios de los elementos clave o los requisitos claves que tiene una invención, ¿no? Podríamos decir que son 5, dejándolo en algo muy laxo,
si es considerada una invención o es excluida por parte de la normativa, que ahora veremos qué significa, si es novedoso, es decir, si no existe o no hay una descripción en el estado del arte, si posee actividad inventiva, y eso significa que un experto en la materia sea capaz de replicar y que no le resulta obvio lo que se está tratando de hacer, si tiene evidentemente una aplicabilidad industrial y, lo último, si tiene una suficiencia descriptiva. Lo que la ley de patentes también ha permitido es que no solo te doy el derecho de exclusión, sino que no puedes impedir el desarrollo de la ciencia, ¿vale? Sabemos que aproximadamente, bueno, en los últimos años la información biomédica se duplicaba cada 2 años. A día de hoy, con la inteligencia artificial, esto se va a multiplicar por 10 o por 100, ¿no? Por eso es importante que cuando tú lleves a cabo la protección de una patente, haya suficiente descripción como para que, evidentemente, a los 20 años, cuando se acabe esa exclusión, terceras empresas puedan llevar a cabo el diseño y desarrollo de productos y, además, no paralicen la ciencia. Cuando hablamos de si la invención está excluida o no de la ley, hacemos referencia al artículo 4.4 de la Ley de Patentes, donde cita y caracteriza que no son consideradas invenciones. Y la primera en la frente con respecto a la inteligencia artificial: no son considerados invenciones protegibles los métodos matemáticos y no son considerados protegibles los programas de ordenador. Eso evidentemente afecta a una parte importantísima de la inteligencia artificial. No obstante, don't panic, porque hay muchísimas formas de darle la vuelta a ese artículo y a esa normativa. Os traigo aquí 4 ejemplos sobre los que vamos a trabajar en los 10 minutos, 8 minutos que me quedan. El primero son los modelos de inteligencia artificial o los algoritmos de entrenamiento, como se habla, ¿no? Los modelos de inteligencia al final son redes neuronales que son considerados evidentemente por el marco normativo y regulatorio métodos matemáticos o algoritmos, con lo cual el primero tenemos que tacharlo. El segundo son considerados métodos matemáticos, con lo cual tenemos que tacharlo también. Y ahora decimos, bueno, ¿y qué hacemos? Porque evidentemente este tipo de elementos nos pueden traer un gran impacto en la asistencia sanitaria, y para que esto pueda llegar a la asistencia sanitaria tenemos que convencer a terceros, que son la industria y el sector tecnológico, hacerlos suficientemente atractivos como para que esto pueda generar negocio. Pues hay 2 estrategias importantes, y una de ellas son los que se conocen como los Computer Implemented Invention, que es sumar o mezclar lo que es el software, el código fuente, la base de datos, con un hardware, con distintos sistemas de interconexión, que eso facilita y permite que el marco normativo te deje registrar una patente. Y la otra es mezclar esos algoritmos, esos métodos o esos modelos matemáticos con otro tipo de sistemas que determinen tareas específicas, imágenes o biomarcadores, ¿vale? Evidentemente, la otra fórmula siempre está el secreto industrial. El secreto industrial tiene una serie de pros y una serie de contras, que son algunos de los que os estoy poniendo aquí en la diapositiva. Evidentemente, mantener el secreto industrial no requiere de ningún tipo de gasto, no requiere que lleves a cabo ninguna divulgación, y en el mismo momento que tú terminas el desarrollo, pues ya tienes tu secreto. El problema es que es tan secreto que solo lo conoces tú. Y aquí lo importante es generar un negocio y que esto, en el caso de la biomedicina, llegue a práctica clínica. ¿Cuáles son los contras? Pues evidentemente uno de los grandes problemas a los que nosotros nos enfrentábamos es la ingeniería inversa. Es decir, cuando nosotros comenzábamos la negociación con muchas de las empresas y les contábamos los algoritmos, lo primero que nos decían es: déjame el código fuente y la base de datos y en 3 meses te doy una contestación. Más que suficiente para hacer ingeniería inversa y ya se acabó la invención de los sistemas de salud, ¿no? Con lo cual eso es algo que tienes que tener en consideración, que puede ocurrir. Luego, la libertad de uso e incluso la parte más importante, no impide que terceros lleven a cabo el diseño y desarrollo de una patente, que eso inhabilite tu secreto industrial e inhabilite el recurso que tú tienes, ¿no? Evidentemente hay mucha jurisprudencia ya que está protegiendo el secreto industrial, porque se sabe que hay determinadas áreas y sectores tecnológicos que dependen tácitamente de este tema. Por lo tanto, hay una ley del 2019 muy potente que trabaja mucho sobre el secreto industrial, e incluso he traído alguna jurisprudencia de apoyo
en cuanto a decisiones y resoluciones de distintos tribunales y sentencias frente a determinadas características esenciales de lo que son invenciones de inteligencia artificial en cuanto a tipo de protección, en cuanto a duración, en cuanto a excepciones, en cuanto a medidas o incluso a protección laboral, porque el problema esencial que muchas veces tiene es el espionaje industrial o tus propios empleados, ¿no? Aún así, nosotros, y lo que yo os recomendaría es que nunca utilicéis un único modelo para llevar a cabo la protección de las invenciones en inteligencia artificial. Hay que hacer una valoración exhaustiva de cuál es la invención, qué se quiere proteger, cuál es el origen, el objetivo y cuál es la finalidad a la que se quiere dar el desarrollo. Y comenzar a trabajar con toda la maquinaria de propiedad industrial e intelectual y toda la parte de secreto industrial. E incluso el registro de propiedad intelectual, que en muchos momentos determinados es crítico y esencial para poder protegerte frente a determinados elementos. Y os voy a poner un ejemplo. El primer acuerdo de licencia que firmó el Sistema Sanitario Público de Andalucía fue el DIRAYA. La historia clínica digital. La historia clínica digital es el mayor acuerdo de licencia que se ha establecido en este país, por lo menos en cuanto a rendimiento económico. Estamos hablando de un proyecto que costó cientos de millones de euros en Andalucía y que fue el modelo sobre el que se implantó la historia clínica digital en el resto de comunidades autónomas de España, pero no solo de España. Es que en media Latinoamérica tiene este sistema, es que en China está implantado en una parte importante de sus regiones, pero es que, por ejemplo, se creó un sistema sanitario de la nada, en mitad del desierto, que fue el de Emiratos Árabes Unidos, en base a un modelo que fue el de la historia clínica digital de Andalucía, el DIRAYA. ¿Cuál fue el problema? Que estamos hablando de un acuerdo de licencia que se formalizó en el año 2010 y que evidentemente no teníamos ni idea de cómo podíamos llevar a cabo esto. Este fue uno de los casos en el que nos dijeron, déjanos el código fuente y la base de datos y en 3 meses te damos una respuesta. La buena noticia es que, bueno, luego hubo una cierta complicidad con la empresa y otros muchos proyectos que facilitaron y nos permitieron llevar a cabo. No solo es importante llevar a cabo una protección, sino conocer todos los mecanismos que te pone a tu disposición el marco normativo, la parte mercantil, los acuerdos, para formalizar no solo acuerdos de explotación, sino también de colaboración e incluso de desarrollo tecnológico en las fases más prematuras, donde lleva a cabo la validación. Aquí os he dejado los distintos modelos de acuerdos que existen, divididos en 3 grandes grupos. Aquellos acuerdos que se llaman complementarios realmente son acuerdos de transferencia de información que te facilitan tratar esta documentación en un marco confidencial y que tenga una cierta protección. Todo lo que son acuerdos de colaboración en cuanto a contratos de I+D, consultoría, alianzas estratégicas, acuerdos de consorcios que te van a facilitar el proceso de maduración de la tecnología estando presente en el desarrollo. Y lo último, lo que son las licencias de explotación. ¿Qué tenemos que tener en consideración para todos estos elementos? Aquí os he dado algunas directrices, que es mi opinión de qué tenemos que tener y que es bastante relevante en términos de inteligencia artificial. El primero es tener muy bien descrito de forma precisa el scope de lo que se va a licenciar, de lo que se quiere colaborar, de lo que se va a establecer cualquier tipo de alianza en cuanto a cuál va a ser el uso y la aplicación final y en qué territorio lo vamos a llevar a cabo. Porque se es consciente de que el mercado al final puede variar muchísimo, la inteligencia artificial y todo este tipo de desarrollos van a ser mundiales y no siempre se tiene en consideración la territorialidad. Tú al final estás pensando en un territorio nacional cuando verdaderamente el mercado va a estar ahí o incluso hay elementos en los que a día de hoy no lo ves. En segundo, la parte más importante es si va a ser exclusivo o no exclusivo. Si se está licenciando desde un sistema sanitario o no, si me van a permitir usarlo internamente sin ningún tipo de coste o no. Es decir, tenemos que tener en consideración qué es lo que vamos a licenciar, cuál es la forma jurídica que estamos utilizando de la tecnología y de los materiales y si nos queremos reservar algún tipo de derecho en cuanto a formación, en cuanto a investigación, en cuanto a asistencia, etcétera, etcétera. ¿Qué modelo de retorno económico queremos plantear? A día de hoy existe una gran variabilidad de modelos económicos que se están utilizando por parte de las administraciones públicas en este tipo de herramientas, en el sentido de que, bueno, pues a lo mejor no quiero regalías, no quiero una parte de los beneficios industriales, pero lo que sí quiero es que me hagan una actualización continua de las herramientas de inteligencia artificial porque al final me va a salir a cuenta. Yo creo que es uno de los modelos que se pueden utilizar.
hay un elemento imprescindible que tenéis que tener siempre en consideración y es el tema de los perfeccionamientos. En la gran mayoría de casos hemos visto que se inicia la investigación y se inicia la protección del resultado en un área específica y termina en 5 áreas asistenciales con una aplicabilidad completamente diferente. ¿Qué ocurre con todos esos perfeccionamientos que se van a ir originando en el futuro? Y ha ocurrido en la historia clínica digital y en todos los módulos de esa historia clínica digital del DIRAYA, ¿no? Segundo, la responsabilidad de quién va a llevar a cabo la gestión de los títulos y sobre todo el gasto. Y por último, el territorio y la duración. Y muy brevemente, en un minuto, ¿vale? Medio. Os pongo 3 ejemplos, ¿vale? 3 ejemplos de 3 empresas incluso que se han constituido a partir de tecnología. Tenemos sistemas de apoyo a decisiones clínicas de cáncer basados en inteligencia artificial, que lo que se hizo fue darle un barniz y una capa de biomarcadores. Sabemos que los biomarcadores pueden ser sistemas de predicción bastante precisos. Hacemos un pool de biomarcadores de más de 112 biomarcadores junto con la herramienta de inteligencia artificial. Aquí ya estamos diseñando algo que vamos a poder proteger mediante propiedad industrial e intelectual y un secreto. Y ahora, ¿cuáles son los deals o cuáles son los sistemas de colaboración que se establecen entre una parte y la otra? Oye, pues yo te abro los sistemas de salud públicos, en este caso, por ejemplo, el Virgen del Rocío, para que lleve a cabo la validación y la retroalimentación de esos algoritmos a cambio de una comercialización que tú liderarás. El segundo es un caso muy parecido, que es una plataforma digital para el diagnóstico y pronóstico de diferentes patologías. Y el último, perdonadme, pero esto voy a utilizar los 20 segundos, y es que hoy hemos conocido que este producto, después de 12 años, este producto se patentó hace 12 años, es una invención que procede del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Era un sistema de diagnóstico precoz de parto prematuro, era un algoritmo inteligente. Comenzamos a darle una capa de biomarcadores y una persona anexa a la Universidad de Granada tuvo la idea del diseño de un dispositivo médico donde se introdujera toda la información. Eso dio lugar a la empresa Initios, una spin-off de la Junta de Andalucía, que hoy ha dado a conocer que ha obtenido la certificación y la autorización como medicamento, como tecnología sanitaria. Por lo tanto, a partir de mañana comenzará la comercialización de este producto a nivel mundial. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Una ponencia muy interesante como para enseñarnos estrategias para que la ciencia pueda llegar a la realidad del mercado y demás. Complicado de aprender, pero bueno. Vale. Pero yo creo que la verdad que es muy interesante. Y ahora le damos la palabra a don Pedro Luis Navarro, cuando quiera. Bueno, muchas gracias por la invitación por parte de Alfonso, por Manolo, que tanto me insistió y que, bueno, estamos encantados de poder compartir con ustedes nuestros avances y nada, en un marco tan interesante, ¿no?, como lo que estáis promoviendo dentro de la universidad y poniendo sobre la mesa mucho de lo que la calle está trasladando de la inteligencia artificial que está corriendo todos los días, ¿no? Nosotros venimos a presentar nuestro producto, es una aplicación de lo que va a ser el I+D que hemos ido desarrollando durante un montón de años y una capa muy pequeña de lo que es la inteligencia artificial como aplicación de esto. Muy bien, como Javier ha hablado anteriormente, la inteligencia artificial hay muchas formas de montarla y él ha hablado de biomarcadores. Nosotros no tenemos biomarcadores, nosotros tenemos una señal y tenemos un montón de telecos, que son los que han ido trabajando en crear e identificar aquellos parámetros que pueden ser significativos frente a la determinación de la glucosa. Y nos basamos en lo que va a ser la inteligencia artificial, en el entrenamiento, pero de esos parámetros que nosotros ya hemos establecido. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer llegar un beneficio a través de una innovación y una
en que se suma lo que I+D hemos desarrollado y llevarlo con esta parte de esta capa de inteligencia artificial. Bueno, el reto era que millones de personas que tienen que medirse la glucosa de forma obligatoria, pues que lo hicieran de una forma más sencilla, porque el 50% no lo sabe y otro, aunque lo sabe, no quiere controlarse. Ha probado a pincharse durante una semana y dice, yo estoy bien y esto lo hemos dejado, ¿no? Entonces es un procedimiento complejo, en el ámbito social no es algo que la gente haga ese seguimiento y se abandona. Lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla pues tiende a ir a peor. Entonces el acceso que hay ahora mismo a la tecnología, como pueden ser los parches, que es una solución específica y muy clara para un tipo 1, un diabético tipo 1 que tiene muy clara cuál es su enfermedad y cómo tiene que atajarla y emplear 1.500 euros al año sobre ese paciente, es magnífico, porque no hay que explicarle más nada. Pero si tú no tienes una medida consciente, si no adquieres el conocimiento o la sensibilidad para ver en cada medida qué es lo que te ha pasado o qué es lo que no, eso no te lo da un medidor continuo que te aparece. La expresión que hemos encontrado, la verdad que es muy llana, pero muy clara. Yo, desde que me he puesto el parche, estoy mejor. O sea que eso... Y entonces, claro, ahí ves a quién le estamos poniendo el parche y qué es lo que estamos obteniendo. Está claro que no es todo el mundo, pero que cuando entramos en una edad con la diabetes, que yo afortunadamente pero la puedo rozar en cualquier momento, yo soy de los que más se mide con el aparato. Yo estoy continuamente midiéndome y viendo, porque tienes que saber la causa-efecto, ¿no? Entonces ahí es donde queremos nosotros incidir, ¿no? Y para eso nacemos con Glucube. Es un dispositivo pequeño. Esta es la primera versión, queremos seguir sacando muchas y que irán reduciendo. Va por infrarrojo y lo que hace es que atraviesa el dedo y a partir de ahí recoge unas señales. Esas señales son las que nosotros tratamos, procedimentamos y después pasamos a entrenamiento, pero contrastándolo con el valor con los pares de medida. No, en ningún caso no es los LLMs, ni hay que distinguir mucho de lo que es la inteligencia artificial general, que es la que estamos viendo, de lo que estamos cometiendo aquí. Aquí, como bien dice Javier, estamos casi en una fórmula matemática. No estamos en un entorno de no conocimiento, ¿no? Entonces, este aprendizaje continuo que nosotros realizamos con nuestros usuarios, que hacen una parametrización y que nosotros nos adaptamos a sus medidas, están haciendo que cada vez tengamos una mejor medida y mayor exactitud. Entonces, a partir de aquí, nuestro entorno, ¿qué es lo que tiene, ¿no? Nuestro entorno tiene una parte que es la que hemos comentado, en la que el dispositivo tiene una electrónica propia, desarrollada aquí junto al Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Sevilla. Esto ha creado una forma con una tecnología NIRS de enviar la señal y recoger unas curvas de señal específicas, que son las que después tratamos y que los llevamos al algoritmo en la nube. En la nube lo único que hay es ya un dispositivo que sobre esos parámetros ya le dice qué valor es el que tiene. Pero ese está continuamente aprendiendo de todos los pares de medidas que le vamos asistiendo, con lo cual cada vez conoce mejor la señal que le está llegando y los biomarcadores, por tenerlos, esos parámetros que nos está dando la señal y que la asocia directamente con el valor. En nuestro entorno tenemos un Big Data, en donde están toda la información de forma no personalizada, con lo cual está anonimizada y podemos hacer la explotación. Y tenemos nuestro sistema de Glucube, que en la app nos llega la información, pero en el cual tenemos enganchados los sistemas de asistencia. Tenemos el Customer Assistant, que sí hemos metido ahí, sí que hemos metido inteligencia artificial de los LLMs. Tenemos un modelo de Gemini con nuestra información que se engancha con una centralita que hemos desarrollado nosotros y a partir de ahí nosotros atendemos a nuestro cliente en este momento en 14 idiomas, reconociendo la voz
y dándole toda la información de nuestro dispositivo y guiándolo en cualquiera de los procesos de compra, problemas que puedan tener o asistencia que tengamos. También, nuestro entorno es muy amplio, tenemos también, ya estamos comercializando, tenemos sistemas de ERP, sistemas CRM, todo esto para darle una inteligencia a todos los procesos que se van generando y que nos van saltando, pues nosotros utilizamos herramientas como N8N. Son sistemas que nos ponen en contacto con distintos entornos y son capaces que nos pueden hacer disparadores, workflow o elementos de mejora en toda nuestra atención a nuestros clientes. Nosotros, ¿qué podemos dar a un futuro? Bueno, pues basados ya así en lo que puede ser la inteligencia artificial como tal, la verdadera, los LLM que tenemos, a partir de los datos que le damos, sí podemos dar unas recomendaciones personalizadas basadas en los hábitos de cada persona, en qué está haciendo y qué es lo que debería hacer, porque de una forma, en un contexto general, de cultura general, y que habrá una serie y ahí hay que incidir, es que los LLMs no pueden ser abiertos, sino que tendremos que usar aquellos LLMs que tienen un dataset cerrado y en el que se dedican a lo que puede ser el entorno de salud, poder tirar de ello y devolver una serie de valores y recomendaciones. No que le preguntemos a ChatGPT 5, oye, hoy me he comido 2 chuletones, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy mejor? ¿Estoy peor? No, oye, esto tiene que ser un entorno en el que esté entrenado con una serie de entornos conocidos, no entornos datasets desconocidos, ¿no? Entonces, de ahí sacaremos análisis predictivos, porque nosotros aportaremos nuestra parte de información y con esa parte de información podremos hacer una medicina preventiva, podremos decirle, te estás comiendo 2 chuletones, tú ya sabes que si le has puesto patata, la insulina te va a caer, ¿vale? O sea que, y ahora, pues la integración con otros biomarcadores y un entorno en el que nosotros podemos aportar una parte de información, pero que otros fabricantes de productos o que puedan estar en el mercado, o con el sistema público de salud, podemos integrar esta información y a partir de ahí tomar unas decisiones anticipándonos a lo que pueda hacer. Bueno, pues he querido ser breve porque así le doy más tiempo a otras personas y que podamos... muchas gracias por invitarnos y por estar aquí y dar visibilidad a un proyecto que en poco esperemos que va a ser producto médico, esperemos que sea entre diciembre y enero, y en el que llevamos trabajando desde 2017. Van pasando los años y se hace bastante duro y pesado, ¿no? El emprendimiento no es fácil y desde Sevilla pues es mucho más difícil. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que es una expresión muy gráfica de lo que es aplicar las nuevas tecnologías en beneficio de los pacientes, ¿no? Y después las posibilidades que se abren, ¿no? Muchas gracias. Ahora tiene la palabra don José Antonio Trujillo Ruiz. Cuando el ordenador lo deje. Buenas tardes, muchísimas gracias al Consejo Andaluz, aquí a su presidente que se ha tenido que ir. No voy a desvelar el altísimo político con el que ha quedado, pero es de todo imaginable. Muchísimas gracias a Manuel también, que tuvo la deferencia de invitarme, y aquí estamos rodeados entre personas que nos dedicamos al tema de los intereses colegiales, ¿no? Que muchas veces no son entendidos, ¿no? Y sobre todo por nuestras parejas, ¿no? Otra vez estoy aquí al colegio, pero fuera de eso, a mí la lluvia me activa y viniendo de Málaga para acá han caído 4 gotas. Pero bueno, mi suegra tiene olivos en Ronda y los coge en noviembre y diciembre, esta agüita le va a venir bien, ¿vale? Así que llueve mucho, que nos viene bien. Fuera las bromas, a mí me gusta mucho la literatura, soy un gran lector, intento ser también escritor y he cogido un poco el título del poemario de Pablo Neruda de 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Y
y ahí lo he cambiado, ¿no?, por 20 promesas de la inteligencia artificial y una reflexión necesaria. Bueno, un poco ahí forzado el título. Yo lo que quiero es, y es lo que espero, que esta noche le deis alguna vuelta, como ya nos cuesta trabajo dormir habitualmente conforme vamos cumpliendo años, le damos, y uno se despierta muchas veces, pues que uno le dé vuelta a alguna de las cosas que yo he dicho, ¿no? O porque está muy en contra, o porque, oye, pues se me ha ocurrido que lo que ha hecho este hombre que viene de Málaga, pues a lo mejor no estaría mal. Eso es lo que pretendo, ¿no? Y me quedo impresionado con todo el trabajo que han hecho mis predecesores, que es muy importante. Bien, las tres primeras. La IA se conjuga en presente. ¿Cuándo empezamos nosotros a darnos cuenta que, oye, que esto va en serio? Viene la pandemia, sale ChatGPT. Nosotros creíamos que antes era esto un futuro distópico, que iba a ser rarísimo. Uno coge el móvil, empieza con el ChatGPT, primero en el ordenador, y se da cuenta que no es que sepa más que uno, sino que se queda impresionado con la realidad de la inteligencia artificial generativa. Cuando uno va, y yo ya llevo tiempo dando cursos y eso, pues un poco después de la pandemia, cuando uno se introduce en este tema, pues es como el que clama en el desierto, ¿no? El profeta que clama en el desierto y nadie se lo cree. No, en el futuro veréis. No, el futuro no. El presente de aquí, y no me quiero extender mucho en eso. Muchos están instalados en lo hype, ¿no? En lo que es lo espectacular, ¿no? Han encontrado en no sé dónde, ¿no? Yo eso le digo el cuñadismo tecnológico, ¿no? Y cuando tú hablas con tu cuñado, tú tienes el seguro peor que él, pues tú tienes la inteligencia artificial peor que él. Si yo tengo la de pago de ChatGPT, él conoce una mejor, ¿no? Pero realmente los que están instalados en los hype, y muchos medios de comunicación están instalados en los hype, en la exageración, normalmente no tienen responsabilidad sobre terceros habitualmente, ¿no? Y los médicos estamos acostumbrados de chiquititos que digamos lo que digamos, al final uno con su nombre y apellido es el responsable de las cosas, ¿no? Entonces eso hace uno que vea las cosas tecnológicamente un poco fascinado, pero que también espere un poco más el desarrollo, ¿no? Eso nos lo ha dado la vida, ¿no? A lo largo de los años que llevamos de médico, yo ya llevo 30 años, me di cuenta que iba a haber cosas que iban a ser espectaculares y luego se quedaron en poco, y cosas que empezaron por poco y han sido espectaculares, ¿no? Nos da un poco de distancia. Y luego mucha gente dice, aquí hay mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Cuando dicen, van a quitar un montón de empleados, eso a mí no me va a tocar, al médico no me va a tocar. ¿Qué te crees tú eso que no te va a tocar, no? Mira, os cuento un detalle muy gracioso, bueno, gracioso no, ahora me río, pero en aquel momento no me reía. Yo me dediqué un tiempo, 8 años, a la gestión sanitaria. Fui director de un hospital de estos gigantes de Málaga, que se llamaba antes Carlos Haya y ahora se llama Hospital Regional. Bien, cuando nosotros no teníamos capacidad, ahora que estamos con la mamografía y todo esto, ¿no? Cuando no teníamos capacidad real de poder dar informes, contratábamos una empresa externa, que era pues, el típico radiólogo bueno que se había desarrollado y tenía liderazgo y había montado un poquito más, porque los niños se tenían que ir a estudiar fuera y tal, y necesitaba un dinerito más, y hacía un grupo de radiólogos y le damos nosotros pruebas y nos las daban contestar, ¿no? Al final se dio cuenta que él no podía contestar todo, ¿no? Y tuve que llegar a un acuerdo con un centro de aquí de Sevilla. No estoy hablando de hace 50 años, estoy hablando del año 2000, y tenía que hablar con los de Sevilla porque tenían que también mirar lo de las pruebas, ¿no? Radiológicas, porque en Málaga ya no había tantos radiólogos para leer lo que nosotros concertábamos con ellos. Por lo de Sevilla, pues al principio devoraban todo, venga, mamografía, resonancia, tal. Bueno, pues ya llamaron los de Sevilla, ¿no? Y dijeron que no podían tampoco devorar todo lo que le echábamos de comer, ¿no? Y entonces llegaron a un acuerdo con una empresa que era de la India, y eran radiólogos indios que nos mandaban su informe, ¿no? Y que luego nosotros, pues bueno, le damos algún vistacillo al principio, pero luego no le damos ningún vistacillo. Y
Y los indios estos, que supuestamente nosotros no los veíamos, pero nos mandaban fotos de un centro allí radiológico, pues bueno, pues ya tienen inteligencia artificial, Entonces ahora en el 2025 nos damos cuenta que no tenemos radiólogos, por ejemplo, ¿no? Que quiere contratar a la Junta de Andalucía 75 radiólogos y han podido contratar 2 o 2 y medio. ¿Por qué? Porque no hay radiólogos y porque esto ya ha cambiado muchísimo, o sea, es tan rápido cómo va el tema, sobre todo en la inteligencia artificial, para los que saben más que yo técnicamente, en el tema de las imágenes, que bueno, el presidente de la Junta ha dicho que va a utilizar un programa de Córdoba, pero si no vale el de Córdoba, que ojalá valga, no os preocupéis que hay programas ya en el mercado que se pueden utilizar y van a una velocidad. ¿Por qué digo esto? Hoy han echado, venía en el coche, han echado hoy en Amazon 30.000 personas. Pero que no han echado al que subía a la camioneta, han echado a ingenieros. ¿Por qué? Porque hacen inteligencia artificial ya a una velocidad que... Por tanto, mucho ruido y pocas nueces. Los médicos hay que mirar ya para más sitios, que no creamos que ahora que nos sobra el trabajo va a ser así siempre. Bien, la cuarta y quinta promesa. Estados Unidos y China va a una velocidad, pero ¿por qué? Porque se gasta el dinero y porque genera los ecosistemas. Trump, cuando empezó esta segunda legislatura suya, dijo que iba a invertir 500.000 millones. 500.000 millones. Porque todas estas tecnologías son carísimas. Uno va al banco y le pide dinero y te dice el de banco, sí, ahora te lo doy, ¿no? No nos dan un duro, aquí no hay. No tenemos músculos financieros para desarrollar este tipo de cosas. Y China ya ni os digo. Claro, a nosotros, a Europa nos ha quedado un papel regulador, que no está mal, y que yo lo defiendo. Pero luego nos echamos la mano a la cabeza con que a nuestros investigadores les cuesta el triple muchas veces que a cualquiera de Estados Unidos, y luego si me da tiempo os contaré algún ejemplo. Y España, pues ya ni os digo, pues ni está así, ni se le espera. ¿Por qué? Yo vengo de Málaga, que hay un parque tecnológico, que hay un ecosistema, y bueno, y cuesta la misma vida, o sea, que no os creáis. ¿Por qué? Porque los 4 buenos que hay, os lo digo de verdad, pues se los llevan los americanos. ¿Por qué? Porque ganan muchísimo más dinero, porque aquí le pagamos 2.000 y pico euros todavía a un ingeniero y a un médico que sepa de esto. Eso es una ridiculez, así que no le vamos a dar más vuelta. Bien, otro de los cambios importantísimos, el paciente no es que sea el centro, es que eso me pone un poco de los nervios. El paciente es el centro del sistema. Olvídate ya de que sea el centro del sistema, es el gran hermano, o sea, el paciente sabe cómo te llamas. Oye, me han mandado mientras venía acá una foto que me hicieron en un bar tomándome una cerveza y la ponen en sus redes sociales, ¿no? Y me hacía gracia. ¿Por qué? Pues los pacientes saben todo sobre nosotros. Y luego una cosa muy importantísima, los pacientes van a hacer la gran revolución también de la inteligencia artificial en la medicina por lo siguiente, porque ellos traen ya dispositivos que nos dicen a veces sobre sus enfermedades que saben más que nosotros. El otro día Emilio Alba, uno de nuestros mejores oncólogos que tenemos en Andalucía, que está en Málaga, que también es vicepresidente segundo del colegio nuestro de Málaga, dijo que llegó un señor alemán, que es el marido de una señora que le estaba dando el 3er ciclo de quimio para un tumor de mama, y me pegó una lección de por dónde van las cosas que yo ni la sabía. Un súper experto. Antes hablaba en la otra mesa los nativos digitales. Los nativos digitales eran mi niño de 22 años, que sabe más que yo de ordenadores y de todo eso. Pero ahora no. Ahora, por suerte, he escrito un libro y hago publicidad que se llama Los nativos inteligentes. Es mi niño de 13 años, que cuando le dice el profesor que haga la cuenta de no sé qué, tiene ChatGPT, que ha cogido de mi cuenta y la hace, imaginaros. O sea, los nativos inteligentes no van a soportar las pegas que nosotros estamos poniendo y las barreras que estamos poniendo. Los inmigrantes inteligentes, pues todos los que estamos aquí, estamos haciendo un sobreesfuerzo para que esa ola, ese tsunami que viene de la gente joven, que van a ser los que van a cambiar las cosas, desgraciadamente nosotros no las vamos a cambiar, pero le tenemos que hacer las cosas fáciles y con cierto criterio. Y por tanto es importantísimo desde los colegios, ahí me mato hablándolo, que haya mucha formación para los inmigrantes inteligentes, que tenemos un recorrido y sabemos lo que hablábamos antes de los HAI.
La enseñanza y la formación pata arriba. Os pongo un ejemplo sencillo. Mi hijo mayor, de 22 años, acabó periodismo, estuvo el último año en la Universidad de Florida, del norte de Florida. Allí era todo el rato, era la campaña electoral de Trump, todo el rato con la inteligencia artificial, ¿vale? O sea, los profesores, todo, que la utilizaran, que la reventaran, que hicieran ingeniería de prompts, que se le ocurrieran cosas, que los pusieran a los profesores entre la espada y la pared. Llega aquí a España y tiene que entregar el trabajo de fin de grado y le dicen que si había utilizado en algún momento la inteligencia artificial, que ellos tienen unos programas buenísimos para ver si se utiliza inteligencia artificial. Pero chiquillo, que esto ha cambiado. Nosotros en el Colegio de Médicos llevamos haciendo cursos de inteligencia artificial y lo ponemos en nuestra página web, los mandamos un mailing a nuestros 11.000 colegios. Eso no sirve para nada, por desgracia. Eso sacamos 50 alumnos y casi pidiendo permiso. ¿Por qué? Porque hay empresas de formación, y ya lo estamos viendo ahora con el curso de competencias digitales, que esto ya ha cambiado, que esto no es así, que esto no es con la chica nuestra de formación mandando un mail, ¿vale? Y cada vez la gente le hace mucho menos caso a los expertos y le hace mucho más caso a los influencers. En las consultas, tú ya le puedes decir que el magnesio no sirve para nada, que como haya dicho alguien que el magnesio es buenísimo y que duerme mejor con el magnesio, cualquiera, eso es un cambio. En la sanidad, voy muy rápido. La administración no tiene quien le escriba, la administración está por uvas. ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de problemas y porque tiene las claves políticas que paralizan todas las cosas y no se puede mirar a 20 años vista. Pero es un problemón. Yo hablo del sepelio de la gestión clínica. Ni es gestión ni ya es clínica. ¿Por qué? Porque los cuadros de mandos que nos mandaban antiguamente, que era de lo que gastaba, las consultas que pedía y todo eso es una anticualla. Si vierais los cuadros de mando, yo ahora trabajo en la privada, que me manda ahora a mí Quirón, utilizando inteligencia artificial, yo no sabía ni que existían esos cuadros de mando, ¿no? Y por eso me lo miran, no si gasto más o menos. Luego, cada vez va a haber menos hospitales y más algoritmos. Antes ingresaba un montón de gente con diabetes y cada vez vamos a necesitar que a través del móvil y a través de un montón de aplicaciones, cada vez tenga que estar menos la gente. Y luego los colegios profesionales. Yo soy vicepresidente primero, que no mando mucho, pero mando algo y me cuesta la misma vida intentar cambiar las inercias. ¿Por qué? Porque es más importante, yo qué sé, por poner el equipo de ciclismo del colegio, gastamos a lo mejor más en eso que es la inteligencia artificial y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos haciendo una selección inversa donde la gente joven que está revolucionando esto no la tenemos en los colegios médicos. Nosotros hemos generado con Málaga Health Hub y todavía se lo tengo que explicar, no a colegiados, sino a los miembros de mi propia junta. ¿Vale? Bien, muy rápido, la Ley Europea de Inteligencia Artificial va a cambiar todo. La figura clave, que es un gran desconocido, es el deployer. No sé si estaba aquí el compañero de AMA, que está antes por aquí, o si se ha ido. Bueno, el deployer es el que desarrolla la inteligencia artificial, no el señor que ha desarrollado el algoritmo o la empresa que lo ha hecho, sino el médico con patitas o el hospital suyo. Bien, esos tienen unas responsabilidades importantísimas que definen muy bien la nueva ley de inteligencia artificial. En la Lex Artis, y aquí están expertos, y yo no voy a hablar de eso porque quedaría fatal, cada vez un juez va a pedir que si utilizamos un sistema con inteligencia artificial o no, y si lo hemos hecho bien o no, o si hemos hecho screening de mama con dispositivos de inteligencia artificial y nos equivocamos, y si nosotros dimos nuestro consentimiento que estaba bien ese informe. Luego los derechos de cuarta generación. Derechos de cuarta generación para pacientes, y eso voy a venir la semana que viene a Sevilla a hablar un poco de eso. De los pacientes es importantísimo acceso a multitud de informaciones suyas, cómo tiene que ser el nuevo consentimiento informado. Puede ser el papelito que yo le di ayer a los que operamos por la tarde. Sí, ahora uno se ríe de eso, tenemos que avanzar en ese tipo de consentimiento informado. Y de los médicos. El médico no puede estar controlado como un gran hermano. Cada vez que yo entro al Quirón sabe cada vez que me levanto y sabe cuántas cosas he pedido, cuántas cosas no he pedido, cuántas cosas de valor, cuántas cosas de no valor, cuántas interacciones he hecho con otros miembros del hospital. O sea, cuidado
con los derechos también de los profesionales, que hay que protegerlos. Y no pueden, y tú tienes que tener salvaguardas para poder negarte a utilizar determinados dispositivos con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque al final eres tú el responsable. Pero los derechos de cuarta generación. Necesitamos una deontología fluida, ¿no? Antes hablaba con nuestra vicepresidenta. ¿Por qué? Porque antes nos costaba muchísimo, ya solo me queda esto. No viviré. Que yo voy a ir a Huelva, si un día me invita. Yo no he hablado nada. La deontología fluida. Antes ha costado un trabajo enorme y se está presentando todavía nuestro código deontológico. Y claro, ahora no lo vamos a levantar por patas, pero claro, hay 2 o 3 artículos que hacen referencia a la inteligencia artificial, pero claro, se han quedado pues, muy limitados, por no decir obsoletos. Por suerte, ahora se van a poder hacer declaraciones, se van a poder hacer. Necesitamos ya que no tengamos que reunirnos 20 años para hacer un nuevo código. Y luego el nuevo humanismo. El nuevo humanismo es el que sabe utilizar la tecnología, aprovecharse de la tecnología, pero que el paciente siempre y las organizaciones te reconozcan como un garante científico y legal del paciente, que tú no estás al trabajo de las Big Pharma, ni las Big Techs, ni a ninguno. O cuando ya te hagas súper rico con el dispositivo, que yo te lo deseo, ¿vale? Nosotros tenemos que tener el criterio y tenemos que tener esa posición. Y la reflexión necesaria, ¿no? La canción desesperada. Hombre, que lo que la medicina lleva siglos uniendo, que es el encuentro de un médico con un paciente, es el encuentro de una confianza con una conciencia, que eso no se cambie, que eso la inteligencia artificial no malmeta, sino que lo proyecte, pero no lo malmeta, ¿vale? Y ya me callo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Yo no me había mirado, yo sé que las miradas matan. De las mujeres. Muy bien, muchísimas gracias. Me quedo la reflexión final, bueno, yo creo que esto eran 20 reflexiones más que... pero muy interesante. Muy bien, pues terminamos este bloque con Ángel Serrano, cuando quiera y te dejen. Control L. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también. Ahora. Buenas tardes, muchas gracias también por la invitación. Cuando me dijeron de venir a dar esta ponencia, también estuve con la duda sobre qué hablar. Y viendo un poco el perfil de mis compañeros, pues pensé que podía hablar de mi campo, que al ser investigador en la Fundación Progreso y Salud, pues podía dar una visión distinta de todo este tema. Entonces, por eso he titulado esta presentación como guía sanitaria, más allá del algoritmo, porque normalmente cuando pensamos en la inteligencia artificial solemos pensar en los modelos y nos olvidamos un poco de todo lo que está alrededor. Yo he incluido aquí un contenido porque siempre me gusta como dar una visión global de lo que voy a hablar, para que no os pille por sorpresa. En primer lugar hablaré un poco sobre la Fundación Progreso y Salud y sobre el equipo, que pienso que también es importante para entender todo de lo que voy a hablar. Cómo vemos el I más tema así en la guía sanitaria dentro del equipo o como investigador en inteligencia artificial. Luego mostraré brevemente los proyectos del equipo y trataré uno de los pilares básicos dentro del desarrollo de modelos, como es la explicabilidad, que veréis a continuación. Como equipo, el Laboratorio de Ciencia de Datos de la Fundación Progreso de Salud, si queremos ponerlo bonito, podemos decir que utilizamos datos de salud para mejorar la vida de los andaluces, pero al hacerlo un poco más específico, pues intentamos validar hipótesis médicas a partir de conocimiento y utilizar ese conocimiento para el desarrollo de herramientas y apoyar la decisión clínica. El objetivo es el desarrollo de estudios con el uso de inteligencia artificial y datos en salud para el desarrollo de herramientas que faciliten el tratamiento, el diagnóstico o el pronóstico de distintas enfermedades. Luego, este es el equipo. No pretendo hacer una presentación de mis compañeros, únicamente para que veáis el equipo multidisciplinar, que hoy en día es muy importante, viendo la variedad de datos que tenemos. Y podéis ver que hay perfiles de bioinformática, de física, en mi caso de ingeniería de la salud o incluso de bioquímica.
Luego, dentro del I+D+I, en la guía sanitaria, yo lo he puesto así de esta manera porque podemos verlo como un flujo donde entra la investigación, el desarrollo y la innovación. Y me gusta siempre poner el clínico como eje central porque a veces se olvida de que el producto, la inteligencia artificial, no va a ser utilizada por el médico al final del flujo, sino que tiene que estar presente desde el minuto 1. Entonces, dentro de la investigación, que sería la primera etapa, podemos entenderlo como la identificación de la necesidad clínica, porque necesitamos saber el problema que tiene el clínico o el médico y no generar una solución para buscar el problema, que a veces eso pues aparece. Luego, muy importante también para nosotros, la revisión de la literatura científica. Una vez que sabemos el problema o acotamos qué queremos hacer, es importantísimo saber qué hay en otros lugares, qué han hecho, qué no, qué tecnología se utiliza. También es muy importante, aparte del desarrollo del modelo, la tecnología y utilizar, por ejemplo, software de vanguardia o entornos de programación que pueda servirnos. Si utilizo así datos muy técnicos, yo estoy hablando un poco como de mi experiencia, entonces a veces se me puede ir por ese campo. Luego, dentro de la revisión de la literatura, entra la variabilidad de los datos. Tenemos datos disponibles, este es uno de los principales problemas que tenemos. Por un lado, que no existan datos y por otro lado, que no quieran darlos, que eso también es un problema, entonces hay que buscar alternativas en otros repositorios públicos que son conocidos dentro del mundo de la ciencia de datos. Luego, atender a la ética y gobernanza de los datos, también tenemos que tenerlo en cuenta. El sesgo, los datos, si queremos hacer una herramienta más general, tenemos que atender a que no haya sesgos demográficos o socioeconómicos o de este tipo. Y la experimentación inicial, que es muy relevante a la hora de saber si realmente lo que queremos hacer funciona en un estadio inicial. Luego, dentro del desarrollo, aquí incluido entorno de trabajo, yo como entorno de trabajo me refiero a lo que nosotros disponemos para el desarrollo de algoritmos, porque a veces, si vemos la televisión, vemos estos centros de datos y estos superordenadores, y no siempre es así, la mayoría de los equipos no tienen este poder computacional. Entonces también tenemos que tener en cuenta esto a la hora de definir el proyecto. La explicabilidad, que es una de las cosas más importantes a la hora del desarrollo de los modelos. La explicaré al final de esta presentación con un ejemplo. La validación clínica, si realmente el modelo consigue hacer lo que buscamos antes de pasar a la innovación. Y luego el tema de la regulación, que también es importante, que nosotros estemos en la fase de experimentación o en el área de experimentación. Por último, la última fase sería la innovación. La investigación y desarrollo lo pondría un poco junto porque estaría aún en el terreno del laboratorio, pero la innovación ya sería pasar al entorno clínico real. Y aquí he incluido algunos puntos como el flujo de trabajo, que es importante tener en cuenta que la herramienta debería estar integrada en el día a día del médico y que no fuese algo realmente a lo que tuviese que prestar atención. Esa sería la idea, aunque es complicado. Después, la integración dentro del entorno. En los hospitales hay un gran número de sistemas, que el sistema que nosotros desarrollemos o que se desarrolle puede ser integrado correctamente. Y luego el impacto en el entorno real, si realmente ayuda a los médicos, a los enfermeros, a los clínicos en general, realmente donde se mide el impacto, no tanto en que un modelo tenga un poder de precisión muy grande. Y luego la evaluación continua, que es obviamente relevante porque no es desarrollar un sistema de inteligencia artificial y olvidarse de él completamente, sino que tiene que estar en continuo funcionamiento y evaluación. Luego he incluido esta diapositiva para que quede un poco así más claro, que en primer lugar, antes de desarrollar algo, pues lo que miramos es que tenga utilidad, que sea viable de hacer, que tengamos datos, que tengamos el ecosistema para desarrollarlo, y luego que tenga un impacto clínico real, porque si vamos a la literatura, antes Javier lo ha mencionado, podemos ver un montón de soluciones que como divulgación está bien, pero realmente la mayoría no llega a tener ese impacto clínico real y a estar desplegada en los hospitales, que es lo que realmente interesa. Dentro de todo lo que he mencionado, entiendo estos 4 pilares básicos dentro del desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para la sanidad, principalmente los datos, que sean de calidad y que haya una gran cantidad. Esto raramente
pasa, pero es lo que debemos buscar, o también la estandarización y tenemos que atender también a la ética, como he mencionado anteriormente. La explicabilidad es muy importante. Para mí una de las cosas más importantes, porque pienso que si un médico o un personal clínico no es capaz de entender por qué el modelo toma una determinada decisión, difícilmente lo va a emplear. Al final es decidir entre su razonamiento y lo que el modelo ha generado. Luego la validación clínica, muy relevante, porque un sistema puede funcionar muy bien en el laboratorio, pero en un entorno real no tiene por qué funcionar de la misma manera. Y luego la integración, que he mencionado anteriormente, que debe ser lo más invisible posible para los médicos y que se integre correctamente y no sea un impedimento más que un beneficio, que es lo que se busca. Aquí he incluido un par de etapas, paso brevemente, una etapa retrospectiva y otra prospectiva. En la etapa retrospectiva incluyo lo que mencioné anteriormente en el desarrollo, en la investigación, sería la definición del problema, la gobernanza de datos, la preparación, que es mayormente donde más tiempo se va, el modelo y después la validación interna. Normalmente lo que realizamos es una validación interna con un dataset utilizado para entrenamiento y posteriormente probar el modelo con datos de otro hospital distinto, por ejemplo. Luego, en etapa prospectiva, que es realmente donde se puede evaluar el impacto clínico, sería montar el modelo del sistema en el hospital, ver realmente cómo funciona sin que el médico o el clínico sepa que está en funcionamiento. Posteriormente, hacerlo visible para el personal sanitario y evaluar cómo funciona. Luego, el cumplimiento regulatorio, que es la parte también más relevante dentro de esta etapa, si el sistema funciona como debe funcionar, porque si no pasa las regulaciones, pues difícilmente va a ser utilizado en la práctica clínica real. Y luego el tema de la integración técnica, la monitorización y la actualización y el mantenimiento. Aquí brevemente he incluido un diagrama para reforzar la idea de que el modelo, una vez se desarrolle, no debemos olvidarnos de él, sino que continuamente levantar nuevos datos y el modelo desplegado debe estar en continua evaluación para ser reentrenado y que esté en funcionamiento. Entonces, todas estas etapas que estoy mencionando y todos estos aspectos se deben tener en cuenta, aparte del desarrollo del modelo en sí. Una vez dicho esto, me gustaría hablar un poco sobre los proyectos que están en funcionamiento, han sido desarrollados en el Laboratorio de Ciencia de Datos. No voy a entrar en todo porque no estoy en todo, entonces no podía dar la información bien, pero voy a mencionar algunos para que veáis más o menos lo que hacemos. Por ejemplo, tenemos MapOR, que es la asociación entre la hipotensión durante y fuera de un bypass cardiopulmonar. Entonces, la idea es, en base a los datos que tenemos, saber si se va a producir uno de estos eventos a 30 días posteriormente de la operación. Luego triaje, que es el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial para mejorar el triaje telefónico. Estos dos proyectos voy a hablar un poco en la siguiente diapositiva. Y también tenemos, por ejemplo, Rascal, que se utiliza imágenes de los pulmones o de la radiología para estudiar el impacto del COVID. Entonces, aquí también podemos utilizar esta explicabilidad a partir de colorear las regiones de los pulmones para el estudio de esta afectación. Sin embargo, al final de la presentación os voy a mostrar otro ejemplo que lo veréis más claro. En cuanto a triaje, he incluido aquí más o menos lo que pretendo expresar en esta presentación, que no es solo el desarrollo del modelo, sino que tenemos que definir el problema. En este caso estamos trabajando con médicos del 061. El problema pues es la limitación en los centros de emergencia del triaje telefónico, el sobretriaje, es decir, la utilización de recursos cuando los casos no son graves, o el infratriaje, que son pacientes graves que no han sido identificados. Entonces, el desafío es la optimización de estos recursos y reducir la variabilidad de la clasificación en los casos críticos. Para ello, he incluido aquí este diagrama,
También lo he incluido para reforzar lo que he estado diciendo hasta ahora, de que si yo vengo y os muestro únicamente este diagrama, lo primero que se os viene a la mente es un modelo, un algoritmo de inteligencia artificial y ya está. Pero no es la realidad, sino detrás hay un montón de aspectos a tener en cuenta. En este caso, el modelo lo que haría al recibir la llamada sería, si el paciente no responde, pues habría un modelo que sería denominado como inconsciente y clasificaría entre una parada cardiorrespiratoria, emergencia o no emergencia, y si el paciente responde, pues habría diferentes tipos de modelos, si hubiese dificultad respiratoria, dolor de pecho, un ictus o otra afectación, perdón. Esto sería únicamente la parte del modelo, pero detrás de todo esto pues habría la obtención de datos, pelearte con la base de datos, pelearte con los organismos para que te den datos del 061, el personal que puede acceder a los datos, la privacidad. Hay mucho más detrás que afecta también al desarrollo de los modelos. Luego, el otro proyecto que quería hablar es MapOR, que es el de la hipotensión. Es lo mismo, aquí os he incluido los dos modelos en los que estamos trabajando, que sería un modelo que utiliza datos tabulares, como la edad, el peso del paciente, y luego otro modelo que utiliza las series temporales, en este caso la presión arterial media y el número de infusiones durante la operación, bolus, este tipo de cosas que podemos hacer o modelar como series temporales. Realmente lo he incluido en esta presentación no para explicar tecnicismo ni para demostrar o mostrar los modelos, sino para que veáis que a partir de este modelo, con los datos, con el clínico y con todos los aspectos que os he ido enseñando, es como realmente desarrollamos la solución final. Luego, la explicabilidad que he comentado anteriormente, esto no forma parte del Laboratorio de Ciencia de Datos, esto es otro proyecto que trabajé anteriormente y se trataba de intentar desarrollar un dispositivo portátil para detectar la apnea del sueño, para evitar el problema de la polisonografía, que es costosa, el paciente tiene que ir a dormir al hospital, pasa allí la noche con un montón de sensores, muy incómodo. Entonces la idea era buscar el desarrollo de un dispositivo portátil que con el menor número de señales pudiese detectar eventos de apnea. Entonces aquí entra todo el flujo que os he mostrado anteriormente, con la investigación sobre qué conjunto mínimo de señales es el idóneo para poder detectar la apnea, cómo se puede hacer, qué existe en el mercado. Entonces, brevemente, utilizamos 4 señales: el oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca y el esfuerzo abdominal y torácico. Y utilizamos estas señales para predecir el evento, y utilizamos otro método para explicar por qué el modelo decide una cosa u otra. Por ejemplo, en este caso decide que esto es un evento de apnea, y las partes más claras o las regiones más claras de la señal es lo más importante para el modelo para tomar la decisión. De esta manera el médico puede venir aquí y decir, vale, esto es un evento de apnea porque hay una desaturización de oxígeno, un incremento de la frecuencia cardíaca, etcétera. Más que nada es para que os hagáis una idea de cuando hablo de explicabilidad y demás. Un minutito. Sí, ya concluyo. Y ya para concluir, pues que el algoritmo no es lo más importante, sino el ciclo completo. Tenemos que tener en cuenta la investigación, el desarrollo y la figura del clínico durante todas las etapas, de principio a fin. Luego, evitar la black boxes, la caja negra, es decir, que el modelo no sea algo que no se entiende, que dé una respuesta o dé una decisión sin ningún tipo de razonamiento. Y por último, que el clínico es el socio indispensable, y para los ingenieros o para los científicos debe estar durante toda la etapa del desarrollo. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Yo creo que me ha gustado eso de que el clínico sigue existiendo a pesar de todo. Sí. No nos van a despedir a todos, ¿no? Bueno, pues ya terminamos esta parte de la mesa, este bloque, y ahora vamos a dar lugar a preguntas. Os rogaría brevedad y para que podamos interaccionar todos aquellos que queramos con los ponentes. Si queréis, levantáis la mano o pedís el micrófono. ¿Alguna pregunta?
Hola, buenas tardes. Soy Antonio Sánchez, catedrático de Derecho Administrativo. Y bueno, me ha interesado muchísimo porque dais una explicación sencilla a cosas que los que no estamos en el ámbito pues no entendemos. Me ha interesado lo que decía el profesor de Málaga al final, la reflexión final, la canción desesperada, porque tenemos la tendencia los pacientes a consultar por Google si lo que nos ha dicho el médico es cierto o no. Yo creo que desgraciadamente va a haber una ruptura de la confianza, la está viendo ya, porque una cosa es preguntarle a Google y otra es ya tener una inteligencia de pago con mucha base de datos que te puede dar una solución que si un médico no usa la IA, puede incluso que el paciente tenga más razón que el médico. Es decir, que los médicos que no usen la IA se van a quedar desfasados e incurrirán en negligencia. Entonces, no sé si tenías pensado desarrollar un poco la canción desesperada, ¿no? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, era un minuto y ahora voy a extenderme 7 o 8 horas, ¿no? Antes hacía referencia a una cosa buenísima, ¿no? Que antes era el doctor Google, que todos nos poníamos nerviosos cuando venía un paciente y traía, es que yo he buscado. Pero ahora, al principio cuando empecé en esto, de la divulgación de la inteligencia artificial, una charla que daba era del doctor Google al doctor ChatGPT, ¿no? Entonces, ahora no, el doctor Google te hablaba de tu cáncer de mama globalmente, ¿vale? O el de tu señora. Pero ahora el doctor ChatGPT, por 23 euros que pago, 22 euros al mes, tengo la de pago, no la grande, y yo le meto toda la información de mi mujer, la mamografía, las imágenes, los resultados y eso, y posiblemente sepa más que el propio médico. Te ponía el ejemplo del catedrático de oncología médica, que le pegó un repaso el marido de esta señora, porque venía con temas que eran muy complejos de interacciones de fármacos que habían fallado en una línea de tratamiento determinado. Era una cosa compleja, no era intuitiva. Y claro, bueno, los arquitectos como los ingenieros tienen la mente, ¿no?, muy bien estructurada y muy cuadriculada, y el hombre le explicaba, ¿no? Y tú ya no le puedes salir diciendo, hombre, aquí quien sabe soy yo, llevo 30 años, ¿no? Tú eres el que sabes, pero tú tiene que haber una modificación sustancial, y en eso estamos, de la relación del médico-paciente, donde una tecnología como nunca antes, como ahora, va a minar mucha de la confianza sobre su médico. Y estamos hablando de gente súper experta en cosas, pero yo que soy un común médico, no soy experto en tantas cosas, y me pueden desnudar rápidamente. Y solo el paciente recupera la confianza cuando escuchas con humildad que los conocimientos que te presentan pueden ser mayores de los que tienes. Y no lo sientes como una amenaza, sino como una invitación a que los puedas cotejar con tu experiencia, ¿no? Y donde tú siempre te posiciones como garante de la salud del paciente que tratas y que va a hacer lo indecible por él. Cuando él observa eso, puede darte el beneficio de la duda de que tú no lo sepas en ese momento. Pero ya no nos sirve esto de, esto no, como que usted no haga caso a esto son tonterías que salen en TikTok. Bueno, cuando lo dice un tonto, pero cuando lo dice, porque ChatGPT, yo a veces hago algún ejemplo, que le digo que me ponga los enlaces de la respuesta, la explicabilidad de por qué me dice que utilice ese antibiótico y no otro, cuando ya mi mujer ha utilizado 3 antes. Y me da el enlace. Yo a algún paciente que me lo ha traído le he pedido los enlaces, porque está ocurriendo una cosa importantísima y ya me callo. ¿Os acordáis cuando empezó lo de Spotify, que se pelearon? El Spotify se peleó con las grandes discográficas que tienen los derechos. Porque decía yo, que narices te voy a dar los derechos de los Rolling Stones. Mira, tú me pagas. Y decía, no, déjame el acceso, vamos a cobrar muy poco, pero tú vendes 1000 o 1 millón de discos, imagínate, yo es que te voy a reproducir millones y millones de reproducciones, que van a ser menos, pero va a ser más dinero. Al principio costó, hay una serie hasta de Spotify, y le cedieron al final los derechos de aquella manera.
Las grandes revistas ahora lo ceden. Ahora es casi imposible no encontrar un artículo en abierto. Casi imposible. O sea, los pobres bibliotecarios de los hospitales, eso sí es verdad, que se tienen que buscar otra historia, porque es casi imposible, porque bien, antes te tenías que hacer amigo de bibliotecario para que te trajera el artículo. Ahora el bibliotecario se tiene que hacer amigo tuyo para que nos enseñe cómo se busca el truco ese, ¿no? Y con eso espero haberte contestado. Bien. Otra pregunta. Aquí traemos. Ahí. Venga, ahí mismo, ¿no? Venga. Sí, pues, soy José María Domínguez de la Comisión de Deontología de la OMC. Simplemente comentar a propósito de lo que ya dijo el doctor Trujillo. Es decir, ya tuvimos creo que la lucidez en el año 2016 empezar a hablar de inteligencia artificial en el código, que nos tacharon de paranoicos, es decir, que hacíamos haciendo un capítulo, no un artículo, un capítulo entero de inteligencia artificial. Y efectivamente sí, que efectivamente ya estamos en ello. Tenemos una propuesta de 4 nuevos artículos vinculados a la inteligencia artificial, y uno de ellos dirigido especialmente a los algoritmos y a las cajas negras, ¿no? O sea y la implicación que los médicos puedan tener en las cajas negras. Bueno, simplemente a título informativo, yo confío que esto se puedan aprobar pronto, estos artículos. Y ya vamos tarde. Claro, y el martes que viene ya hablaremos más de eso, pero es clave, es clave. Hola, yo quería preguntarle a Javier, yo soy lega en el tema de la propiedad intelectual, una cosa que me resulta muy difícil, pero en el espacio europeo de datos sanitarios, y lo enlazo con la propiedad intelectual y el derecho a usar los datos de los demás, ¿tú crees que está resuelto el tema de la propiedad intelectual ahí en este reglamento? Y cómo es posible, porque claro, si yo hago un diseño de un traje, yo pongo mi conocimiento, pero compro la materia prima y yo puedo tener después esa autoría y esa propiedad intelectual. Pero en este tema del desarrollo de la inteligencia artificial, que lo haces con datos no de ensayos clínicos, en tiempo real, de la vida real de los ciudadanos, cómo encaja esto en la propiedad intelectual. Yo creo que José Antonio tiene más ganas de contestar que yo. No, por Dios. Pero, a ver, ha dado con la tecla. O sea, el problema esencial es que estamos en los albores de lo que va a ser. Hay una diapositiva que contaba José Antonio de que Europa no ha tocado el papel de ser burocrático y de regular, y no nos estamos dando cuenta de que el tsunami está encima nuestra y nos están reventando. Es decir, el otro día, por ejemplo, estaba en un evento nacional en el que decía que en los últimos 15 años el Producto Interior Bruto en Europa ha crecido el 15%, en Estados Unidos el 55% y en China el 280%. Y las inversiones en inteligencia artificial que a día de hoy están siendo auténticamente descomunales. Ellos están utilizando, mientras que nosotros estamos, bueno, al final también forma parte de nuestra forma de ser, ¿no?, de los europeos con respecto a nosotros preferimos tener un cierto miedo, un cierto respeto a lo que viene y tratar de ver cómo nos podemos proteger. El problema es que ellos están generando miles de modelos de negocio, ya no solo en el ámbito de patentes. De hecho, era una de las cosas que os trataba de explicar, ¿no?, que la patente es el mejor sistema que puede llevar a cabo la protección, pero al final la inteligencia artificial va a mezclar muchísimos sistemas completamente diferentes, por lo que va a ser prácticamente imposible saber dónde está la protección. Es decir, va a haber mucho secreto industrial y va a haber mucho control de las tecnologías y ofrecer servicios determinados. Espacio Europeo de Datos van a ser una serie de datos que se van a utilizar. Primero hay que regularlo, que aquí hay 2 personas súper expertas que tienen mucha más información que yo. Segundo, ahí confluyen el Esquema Nacional de Seguridad, las estrategias de sistemas de información, cómo se va a llevar a cabo la reorganización en los distintos sitios, cuál va a ser la autoría, que parece una estupidez, pero para que te hagas una idea, en estas 17 comunidades autónomas que forman España, solo hay 3 comunidades autónomas en España que tienen regulado el tema de la propiedad industrial e intelectual en los sistemas de salud. Hay comunidades autónomas en las que directamente cuando un médico va a las estructuras de gestión y dice que quiere patentar algo, le cierran las puertas porque no saben ni por dónde empezar.
Entonces te quiero decir, la contestación no es fácil, porque tampoco es fácil a día de hoy la propiedad del dato. ¿Cómo lo vamos a utilizar y dónde lo estás utilizando? Es decir, queda muchísimo por saber, muchísimo por evidentemente regular y muchísimo por estructurar. Lo que más me preocupa es el avance que tienen el resto de continentes y la preocupante situación en cuanto a dependencia tecnológica que tiene Europa. Y el mejor ejemplo que podemos poner encima de la mesa, y el que yo utilizaba para que en la Consejería y en la Junta de Andalucía se dieran cuenta, fue la COVID-19. O sea, de la noche a la mañana nos encontramos completamente desprotegidos, y además el Gobierno central utilizando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para ir a los proveedores del Servicio Andaluz de Salud a quitarle toda la tecnología, porque había que abastecer España entera, pero que a Andalucía le dijeron que cúbrete tú, que me imagino que tendrá EPIs. Entonces te quiero decir, estos son pequeños ejemplos de la gran dependencia que tenemos y de que el mercado va por ahí. Entonces tenemos que ser muy rápidos, tenemos que saber exactamente cómo llevamos a cabo la protección, y no nos podemos fijar en un único modelo, sino tratar de buscar las alternativas, y sobre todo que los propios sistemas de salud comiencen a generar sus modelos de servicios internos que faciliten el uso de la inteligencia artificial y la puesta a disposición en la asistencia. Que eso es algo que a día de hoy tampoco se está hablando demasiado, pero que debe existir. Una última pregunta. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José María Contreras, soy catedrático de Derecho Eclesiástico de la Facultad de Derecho de la Pablo Davide. Bueno, ante todo, felicitarles a todos por su ponencia. Y esta pregunta tiene que ver con el doctor Trujillo. En su ponencia habla usted de los derechos de cuarta generación. Bueno, el derecho no sé si es cuarta o quinta, ya no sabemos pero sí que me gustaría saber, dentro de esos derechos de la cuarta, ¿qué incluiría usted en esos derechos? Es decir, ¿qué tipo de derechos incluirían en esa cuarta generación? Voy a poner un par de ejemplos solo, ¿vale? Uno de pacientes. El derecho a conocer la explicabilidad del modelo que le aplican. Ahora nosotros estamos utilizando, yo te digo, en mi hospital estamos utilizando ya modelos de inteligencia artificial en el día a día, y no se lo decimos a los pacientes, porque nos dicen la dirección, oye, le tenéis que decir que estáis utilizando inteligencia artificial. Pero bueno, cuando tienes 25 pacientes, se los dice a los 3 primeros y tal. Al final va a tener que haber un cartel, igual que cuando uno va a hacerse un TAC, que hay radiación, que aquí se utiliza inteligencia artificial. El derecho a la explicabilidad es clave. Si un paciente, mañana yo por la tarde paso consulta, si Dios quiere, pues el paciente que venga y me diga, ¿usted ha utilizado esta técnica en anatomía patológica? Le diga, sí, a mí me gustaría saber cómo se ha hecho este modelo, ¿vale? Y que hubiese un... Por ponerte solo un ejemplo es de los médicos. Tiene que haber, hay una cosa que no hemos hablado aquí, pero que toda la gente que utiliza inteligencia artificial sabe, que es el tema de las alucinaciones que tienen los modelos de inteligencia artificial generativa, que son creíbles, y dices tú, pero ¿esto cómo va a ser?, ¿no? Es súper creíble, pero es mentira, ¿no? O también el tema de los sesgos, ¿no? Los sesgos algorítmicos, que es si yo tengo un aparato para medir cáncer de piel y solo lo miro, solo he hecho las pruebas con gente de raza blanca, pues cuando venga una persona de raza negra me equivoco, ¿no? Un sesgo algorítmico. Bien, el médico actualmente no tiene la capacidad de decir me salgo o sea, yo tendría que tener un procedimiento en contra de esa tecnología que está utilizando porque entiendo que puede tener un sesgo algorítmico, sin que por ello haya un detrimento de mis derechos profesionales, ¿vale? O sea, que yo diga que el hospital se ha gastado 5 millones de euros en ese aparatito y ahora no se ha dado cuenta que quien vienen pues son chinos de una colonia china al lado del hospital, ¿no? Y no vienen negros, que a lo mejor se ha hecho el aparato en negro. Yo no tengo la posibilidad, eso es un derecho que me debiera a mí asistir, decir, yo lo pongo en conocimiento, lo digo, pero no me vaya a fastidiar, ¿no? Pues ese es uno de los ejemplos más de estos derechos.
pero tengo, y te aviso, y si Dios quiere luego lo compartiré contigo, tengo un libro entre manos de eso, de derecho de cuarta generación. Lo que pasa es que uno publica artículos y eso no lo lee ni el tato, pero bueno, pero un catedrático de derecho eclesiástico para mí es todo un honor, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes por sus aportaciones, también a todos vosotros por participar. Yo creo que aquí sí lo que ha quedado claro es que tenemos mucho trabajo por delante, que tenemos que establecer estrategias para que toda esta evolución tecnológica sea aplicable después a la realidad, como ya tenemos algunas cosas aquí que se han hecho evidentes, ¿no? Y después que se abre todo un campo que tenemos que controlar, ¿no? Que, bueno, entre patentes como entre guardar el secreto o realmente utilizarlo para todos va a ser algo, yo creo que se abre un camino bastante importante en el que tenemos que seguir trabajando. Así que en ese camino seguiremos, supongo. Muchísimas gracias.